Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vengas a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdone nuestro pecado, así como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No los metas en tentación, mas líbranos del mal. Señor Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, aquí estamos tal como somos. Señor, perdone nuestro pecado, perdónalo de toda maldad, Papito Celestial, perdónalo de toda iniquidad, mi Señor Jesús. Una gota de su sangre corra dentro de nuestro ser, lave de todo nuestro ser, que su sangre lave desde nuestra mollera hasta la planta de nuestros pies. Búscanos en su cocodillo, Señor, una gota de su sangre lave nuestras manos, que su Santo Espíritu dirija este culto, Padre Celestial, que su Santo Espíritu sea con cada una de mis hermanas, Señor, en este grupo de hermanas, Padre Santo, a través de la distancia, Señor, que ahí se mueva tu mano poderosa, Señor, en esta hora de meditación en tu palabra, Jesús de Nazaret. Glorifícate, Padre Santo, ten misericordia, Señor, extiende tu mano poderosa, Cristo de la gloria. Hay poder en tu presencia, mi Dios amado, ahí estás tú obrando, Señor, bendiciendo. Que su Santo Espíritu sea dirigiendo este culto, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Hijo, ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, porque hay poder en la sangre de Cristo, hay virtud en la sangre de Cristo, que nada ni nada empañe su gloria, Padre Celestial, porque usted es un Dios de Espíritu, el cual dice que todo lo ve, todo lo sabe. Usted dice que en Él ve en Dios. Ayúdanos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En sus manos está este culto. En sus manos está este culto. Tome control de este culto. Tome control de este culto, Padre Celestial. Tome control de cada una de mis hermanas, Padre Celestial. Se lo pedimos, se lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Esa bendición que usted sabe dar, esa bendición que viene del tercer cielo, con la bendición del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios, poderoso es Dios, aleluya. Hay poder, gloria a Dios, gloria a Dios. Maravilloso Amén. Cristo, amén, bendito Dios es Dios, amén. En esta hermosa hora de la tarde vamos a leer, ¿verdad? Ahí en Lucas, ya hemos orado, hemos cantado para dar inicio. En Lucas 15 y nos habla acá y tenemos tema diligencia, diligente. Y eso vamos a hablar en Lucas 15 del 1 al 10. Bueno, en estos versos del 1 al 10, ahí se hablan de dos parábolas. Se habla de la oveja perdida y de la moneda perdida también, amén. Así es que, bien, amadas hermanas, en un resumen breve, dice que las parábolas de Jesús son aquellas breves narraciones dichas por Jesús de Nazaret, que encierran una educación moral y revelan una verdad espiritual. De forma comparativa, las parábolas es un relato corto que es fácil de comprender y brinda una gran verdad espiritual. Amén. Esas son las parábolas de las cuales nos habla. El Señor nos hablaba, ¿verdad? En parábolas para que nosotros podamos entender de una forma más clara y precisa lo que Él está queriendo decirnos en ella. Amén. Entonces, damos lectura a Lucas 15. Me avisan cuando lo tengan, gloria a Dios. Amén. Poderoso es Dios. Vamos a leer la palabra en esta tarde. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él se refirió esta parábola diciendo, al verso 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? El 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso,
y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En el 8 dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que me había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gloria a Dios. Son hasta ahí 10 versos en esta hermosa hora de la tarde. Poderoso es Dios. En estos versos vamos a meditar, ¿verdad? De lo que Señor Jesucristo habla ahí. Dice que se acercaban a Jesús los publicanos. Sabemos que cuando Jesús se reunía, se reunían mucha multitud con él a oírlo. Mucha multitud. Entonces, esta gente era estudiada, sabían, conocían la palabra, tenían letra, estudio, pero verdaderamente sabemos que el maestro de maestros estaba ahí. Era nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y el Señor les hablaba en parábola. Gloria a Dios, poderoso es Cristo. Les hablaba verdad y dice que les decía, entonces les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas? Esa es una historia de la Biblia muy conocida por la iglesia, ¿verdad? Porque esa oveja perdida representa nuestra vida cuando estábamos fuera de Cristo. Esa oveja era mi persona, era usted. Entonces, para que ellos entendieran más rápido, dice que los publicanos eran recaudadores de impuestos, eran de dinero, tenían estudio, letra. Pero en realidad no tenían nada porque les hacía falta lo más importante, tener a Jesucristo en sus corazones. Entonces, porque de nada sirve. Ellos eran importantes como muchos de los judíos, que eran importantes de dineros estudiados. Pero sabemos que si no tenemos a Cristo no hay título que valga ni dinero que valga. Entonces, por mucho dinero, o por muy estudio, o por muy conocedores o preparados que seamos, pero si estamos fuera de Cristo, esto no representa esta palabra aquí en esta hora. Entonces dice que los publicanos y los fariseos, el fariseo dice que pensaba que era perfecto y no necesitaba de Dios. El fariseo pensaba de esa manera, porque se acuerda que tenemos la oración del publicano y el fariseo, ¿verdad? El fariseo decía tantas cosas y el publicano decía: Señor, sé propicio a mi pecado, sé que soy pecador, que he fallado. El fariseo pensaba que él no necesitaba de la misericordia de Dios. De esa manera piensa a veces las personas allá afuera en el mundo. Entonces dice que los publicanos y los pecadores y los fariseos, bueno, ahí nos hace una lista de todo. Dice publicanos, los pecadores, los fariseos, los escribas murmuraban. Porque es así, lamentablemente, en este camino, muchas veces las personas ven la apariencia, ven lo de afuera. A veces somos muy tardos para oír, pero prestos para hablar. Cuando debería de ser lo contrario, deberíamos de ser lentos para abrir esta boca y precisos para oír. Pero que el Señor nos ayude, porque juzgamos, hablamos muy rápido a veces sin darnos cuenta de muchas cosas.
Entonces ellos, estos decían, pero este come, yo pienso que ellos decían, este predica de santidad, habla de dejar lo malo, pero come con los pecadores, dice. Entonces ahí él viene, Jesús les habla y les dice, que les pone el ejemplo, les dice la parábola, que hombre teniendo 100 ovejas, si pierde una, no va por ella. O sea, si tenía 100 ovejas, pero le hacía falta una, él está diciendo, yo dejo esas 99. Aquí dice que las dejó en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla. Esa oveja perdida éramos nosotros. Eso representa esta palabra. Es decir, que nosotros como iglesia tenemos el compromiso de buscar esas almas perdidas. Entonces, por eso dice ahí, ¿verdad? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros, de igual manera, como hijos de nuestro Señor, también de igual manera tenemos que ir y buscar esas almas perdidas. Entonces, el capítulo 15 nos ilustra o nos habla de ese propósito del ministerio tanto de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, como lo que nosotros debemos de hacer también en esta tierra. Es decir, ir a buscar las almas perdidas, a buscar a los perdidos con el fin de que puedan venir a un arrepentimiento. Por eso Él les narra y les dice que dejando las 99 en un lugar ahí, Él va por esa oveja que le hacía falta. Y es ahí donde yo siempre les he dicho a mis amadas hermanas que no es de la multitud. Porque por una oveja el Señor fue y la rescató, dice aquí en esta parábola. Entonces a veces nosotros queremos ver cantidades. Y aquí no es de cantidades, es mejor de calidad para el Señor. Porque al Señor se le da lo mejor. O si no podemos dar lo mejor de nosotros, hay que tratar de darle lo mejor. Porque no es cantidad, sino calidad. Es decir, lo que le damos nosotros a Dios. Porque a mí de nada me sirve estar aquí a esta hora, meditando en esta palabra, si estoy pensando en otra cosa, si estoy, qué sé yo, o sea, mejor me acuesto a dormir, si voy a estar en esa mente así. Porque se trata, ya sea 1, 2 o 3, se trata de estar en el mismo sentir, con el mismo propósito, el mismo anhelo, de querer alimentarnos espiritualmente, de querer aprender cada día más de la palabra, pedirle al Señor que lo que vamos a aprender hoy no solamente sea oírlo y dejarlo ir, no, sino que algo se nos va a quedar dentro de nuestro corazón. Entonces, y dice, cuando la encuentra, la pone en sus hombros, en otra parte dice en sus brazos, y dice gozoso, o sea, se alegró, se puso gozoso al encontrar aquella oveja. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando hacemos el llamado a una persona y esa persona levanta su mano y dice, sí, yo me reconcilio, yo recibo al Señor? Nosotros nos sentimos contentos. Pero imagínense cuánto más gozo hay en el reino de los cielos. Los ángeles se deleitan, adoran a Dios, o sea, hay regocijo, hay fiesta en el reino de los cielos cuando una persona con diligencia o diligentemente acepta el llamado del Señor Jesucristo. Porque para aceptar el llamado tenemos que ser diligentes, tenemos que ser sabios, entendidos, que fuera de Dios no hay nadie quien pueda ser salvo. Y dice, y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja. Mire qué hermoso. Mire qué hermoso como el Señor Jesucristo se regocija de alegría, de gozo cuando nosotros vamos y le predicamos a otro y ese otro viene y se arrepiente. Mire qué hermoso el gozo que hay en el Señor cuando eso sucede. Amén. Es nuestro deber como iglesia hablarles a los otros del arrepentimiento, del perdón. Amén. Es el deber llamarlos a un reconcilio, no para juzgarlo, ni para criticarlo, ni para ponerle el pie, sino para que esa persona se pueda levantar en Cristo Jesús.
Porque un día nosotros éramos como esa oveja perdida. Pero Dios tuvo gran misericordia y usó un instrumento, una vida, una persona o los procesos para que alguien fuera. Él está diciendo aquí que Él fue a buscar esa oveja, pero sabemos que Él no va a venir y nos va a ir a buscar, pero va a usar una persona en esta tierra para hablarte, para que te predique y vuelvas al rebaño, al redil. Porque la oveja representa al pueblo, al rebaño del Señor Jesucristo. Jesucristo es el pastor de pastores. Jesucristo es el que dice allá el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El pastor de pastores, el que dio la vida por usted, por mi persona, no es el líder, no es el hermano, no es el pastor, el ministro. El ministro hay que respetarlo, sí. Hay que orar por él, sí, porque es un ministro que el Señor ha puesto. Pero el pastor de pastores es el que está allá arriba. El que derramó su sangre preciosa por nosotros. Y hay que orar por ellos también porque son ministros. Hay que orar más cuando se van perdiendo, se van saliendo del rebaño, del redil, del camino. Hay que orar por ellos para que el Señor los traiga de nuevo a la senda antigua. Porque muchos empiezan en el espíritu, pero terminan en la carne. Se van desviando de la gracia, de la misericordia de Dios. Entonces, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Yo era esa oveja perdida años atrás. Así es que número uno, buscar a los perdidos para que el Señor los pueda redimir. Es de gran importancia, amadas hermanas, que el Señor es el que obra en el corazón del ser humano. Solo Dios puede obrar. Entonces dice, número 2, Dios y el cielo. Mire qué hermoso. Dios y el cielo se regocijan cuando un solo pecador se arrepiente. Y eso lo leímos donde están del verso 7 al 10. Os digo que así habrá más gozo en el reino por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Es que es hermoso, hermana. Entonces, número 2, Dios y el cielo se regocijan cuando un solo pecador se arrepiente. Es que pueden haber 1000 almas, pero con una que se arrepienta es una gran bendición. Y dice que hay fiesta en el reino de los cielos cuando una sola alma se arrepiente. A veces queremos ver multitudes, queremos que le prediqué a 100 y que se convierta en la mitad. Con una hermana es una gran bendición. Por eso yo siempre digo, a donde quiera que el Señor me permite ir, no es de la multitud. Para ir a ver la tierra prometida fueron 2 valientes, Josué y Caleb. La promesa del Señor dice que donde 2 o 3 estuvieran de acuerdo en su nombre, ahí estará Él en medio de nosotros. Aquí me dice la palabra que con solo un pecador que se arrepienta, hay gran gozo en el reino de los cielos. Pero a veces si hay gente que te dicen, hermana o hermano, venga a predicar. ¿Y cuántos hay? Hay 10 hermanitos, hay 20. No, si hubieran 1000 yo voy. Qué tremendo. Qué tremendo. Porque aquí vuelvo y le repito, no es de cantidad. Aquí es de calidad y de humildad sobre todo en este caminar. Pero hay gente que así te dice, pues no, muy poquitos. ¿Y yo qué voy a hacer con 3, con 4 familias en una iglesia? Ay, no. Qué tremendo. Son cosas que actualmente en la actualidad suceden. Pero que el Señor tenga gran misericordia, porque en aquel día toditos daremos cuenta ante la presencia del Dios eterno. Entonces, número 3, ningún sacrificio, en estos versos que hemos leído, ningún sacrificio o ningún sufrimiento es demasiado grande cuando nosotros buscamos a las almas perdidas. Eso no es sufrimiento,
ni es sacrificio que usted vaya y diga, estoy sufriendo porque ando. No, más bien el sacrificio lo pagó nuestro Señor Jesucristo y el sufrimiento se lo llevó Él en aquella cruz por las almas. Amén. Amén. Entonces el ir a buscar una alma no es un sacrificio, no es un sufrimiento. Amén. ¿Por qué? Porque el sacrificio se lo llevó Cristo derramando su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Es que el Señor pagó ya un precio por cada uno de nosotros, amadas hermanas. Verdaderamente debemos nosotros cada día regocijarnos y hablarle a las almas necesitadas, sedientas, que hay un Dios que salva, un Dios que perdona, que liberta. Vamos por el 8 y dice que aquí nos habla sobre la moneda perdida, otra parábola que viene encerrando lo mismo que ya yo hablé antes con la oveja perdida. Espiritualmente abarca lo mismo, pero por si no entendíamos lo de la oveja perdida, pues se nos habla lo de una moneda perdida, que si así como se nos pierde cuando nosotros, ¿verdad? Tenemos los últimos, digamos, vamos a hacer que los $10 sean una moneda. Y digamos que yo tengo los últimos $10, digamos que ya no es billete, lo hice moneda. Aquí no existe todavía, o no sé, ¿verdad? Y digamos que se me pierden esos últimos $10. Yo le aseguro que yo me paso toda la noche tirando todo hasta que lo encuentre. Bueno, aquí así nos relata estos versos. Pero si nos vamos nosotros a lo espiritual, aquí se nos habla de que nosotros como iglesia tenemos que ser diligentes o con diligencia procurar buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Porque así como habla y dice que esta mujer, o qué mujer que tiene 10 dramas, dice que es lo mismo traducido una moneda, si se le pierde, enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia. Esa parte es bien importante porque nosotros debemos de tener y ser sabios, diligente, o sea, diligencia, prudencia. De buscar el reino de Dios, es decir, de estar necesitando, anhelar diariamente, buscar la gracia de Dios en nosotros. Buscar con diligencia la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos ser llenos, diligencia, tener diligencia con Dios. Es decir, cumplir con los compromisos que tenemos con el Señor, porque el compromiso no es con la hermana Nancy, no es con la hermana Cristina, no es con la hermana Dora, no es con la hermana Juanita. Aquí el compromiso es ¿con quién? Con el Eterno, con Dios. Entonces nosotros tenemos que ser diligentes. Si por una circunstancia o motivo no podemos, pues le hacemos saber, se me presentó una indiligencia o se me presentó otra cosa. Pero si yo solamente porque me quiero ir allá al parque a solearme, dejo este momento así, se lo digo, mire hermana, no poder estar, yo estaría siendo indiligente, imprudente. Pero solo por irme a dar una vuelta allá, yo creo que mi espíritu no me dejaría, la verdad, en paz. Yo creo que tendría que venir y reconciliarme de nuevo. Porque tenemos que ser prudentes. El espíritu no nos deja en paz si hacemos algo así parecido. Está bien porque se presentó un inconveniente. Porque hay cosas que somos humanos. Y ahorita en este mundo, tantas cosas que pueden suceder. Puede haber una emergencia. Como aquel día, creo que a mí me tocaba la clase y el bebecito se está ahogando de mi cuñada, hermana. Yo ni les pude terminar de decir qué estaba pasando, pero
pues se presentó una emergencia, tuvo que venir la ambulancia. O sea, yo no podía estar escuchando acá los gritos de la madre y todo, porque estas personas también necesitan de la misericordia de Dios. Entonces, a veces hay situaciones que sí debemos nosotros, pero acá nos dice que con diligencia hasta encontrarla. Es decir, si ya no estoy sintiendo la presencia de Dios en mi vida, debo de procurar con diligencia ser llena de la presencia de Dios, volver a sentir ese fuego en mí. Porque, hermana, si así como, mire, que dice que si como a la plata o el oro buscaremos nosotros allá habla de la inteligencia, de la prudencia. Mire, si así nosotros buscáramos con diligencia y apresuráramos nuestros pasos a buscar la gracia, la misericordia de Dios, otra cosa sería. Amén. Amén. La palabra del Señor dice que Jesucristo les dijo a sus discípulos, y aún cosas mayores harán que yo. Pero no crea usted que sin ser buscadores de la presencia de Dios hay que someternos. Hay que buscar de la gracia de Dios. Y dice nuevamente que cuando le encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado lo que había perdido. Y luego dice, nosotros, para terminar con el verso 8 y 9, dice que nosotros como iglesia debemos pedir que el Espíritu Santo llene nuestros corazones con un deseo, hermana, intenso. O sea, anhelar de todo corazón ser llenos de la presencia de Dios, pero también de anhelar con un deseo intenso de que las almas o los pecadores vengan a los pies de Cristo. Ese debe de ser nuestro anhelo. En estos versos que hemos leído, Lucas 15, del 1 al 10, eso se nos está exhortando en esta tarde como iglesia. Que debemos de anhelar que las almas vengan al arrepentimiento para la honra y la gloria de Dios. Porque sabemos que nosotros no podemos hacer nada por el ser humano. Y también algo bien importante, que no es a la fuerza, no es con nuestra propia fuerza. Es porque el Señor obra en el corazón del ser humano y Él toca. Pero algo que le voy a decir, que cuando usted siente el deseo de hacerle el llamado a alguien, hágalo, porque es Dios quien lo está poniendo en usted que se lo haga, porque Dios está tratando o tocando esa vida. Entonces, como iglesia debemos de ser con diligencia, procurar y anhelar que las almas se arrepientan. Ir a buscarlas, salir a predicarles cuando se puede, porque ahorita yo creo que si usted va le van a tirar quizás la puerta encima por muchas cosas, por la situación actual que vivimos. Otros porque están ocupados, afanados en sus quehaceres, otros en el trabajo, qué sé yo, y otros porque pues la condición como sigue, la verdad no estoy muy informada si cómo está esta situación, pero bueno, que el Señor tenga misericordia y nos ayude. Pero también no solamente necesariamente ir afuera, sino también doblar rodillas en tu habitación, en tu aposento, y clamar y gemir y pedir misericordia. Porque no necesitamos, hermana, ir y a muchos dicen, yo quiero que el Señor me use, quiero que me lleve a las naciones, quiero ir allá, quiero ir aquí. Hermana, desde el hogar Dios te puede usar, doblando tu rodilla, grabando un mensaje de bendición para otro y compártelo. Este medio ahora, hermana, hay que usarlo para bendición. Si el enemigo está usándolo para perder tanta juventud, para destruir hogares, pues nosotros hay que darle con todo, también hay que usarlo para que las almas se arrepientan. Porque mire, hay personas que no duermen por pasar metidas ahí en esas redes sociales, en el Facebook, aquí, allá. Y vaya a ver, en la iglesia se duermen, no quieren ir. Entonces, que el Señor nos ayude. Bueno, entonces yo digo, bueno, pues hay que darle por todas las redes sociales a esta gente. Por un día Dios los va a tocar y ahí, escuchando un audio, ahí el Señor los va a quebrantar, les va a tocar sus corazones, van a venir a los pies de Cristo. Una palabra que el Señor la use,
quizás usted ni cuenta se da, porque a veces pasa que uno habla, hermano, ¿qué fue lo que yo dije? Ni sabe uno lo que habla, porque la palabra dice que el Señor es el que abre los labios de uno. Moisés decía, ay, yo no estoy tartamudo, a veces a mí me pasa, se me enreda alguna parte de versos que yo ni los puedo pronunciar bien, porque están más en el hebreo o en otra traducción. Pero bueno, yo le digo, Señor, ayúdanos, danos sabiduría, danos entendimiento. O sea que, ¿de qué vamos a decir? No nos preocupemos, dejemos que Dios trabaje en nosotros y que el Señor hable mejor. Porque a mí me pasaba al principio del llamado, cuando el Señor me llamó a predicar la palabra, yo agarraba un libro y empezaba a leer la Biblia y anotar y anotar y anotar. Cuando ya me iban a dar el tiempo para que yo me subiera al altar, el Señor me decía, no vas a predicar en ese tema, vas a hablar aquí. Ay, Dios, ¿y hoy qué voy a decir si yo no leí ese tema? Pero como no es mi persona ni su persona la que habla, sino que es el Señor el que pone las palabras. Entonces, así pasa a veces. Nosotros planeamos un tema y todo. Y a la hora llegada arriba puedes irte subiendo para el púlpito y el Señor dice, vas a predicar aquí porque es que no es lo que yo quiero, es lo de que la gente está necesitada. Y pues Dios conoce la necesidad de su pueblo. Mi deber es orar y decirle, Señor, pues hágase tu voluntad y pon la palabra tú, porque a veces pues yo sé que no es el hombre, no es la mujer que habla, es el Señor que pone las palabras, y esa palabra puede llegar a tocar un corazón un día y alguien puede venir a los pies de Cristo. Y en estos versos que leímos, de eso se trata, de que nosotros tenemos que ser, como decía, diligentes, ese es el tema. Debemos de procurar con diligencia que las almas vengan a los pies de Cristo, más ahora que el tiempo va avanzando. El tiempo va rápido. Y así como va el tiempo, deberíamos ir nosotros también creciendo espiritualmente. Mire, el Señor nos ha llamado a dar fruto. Frutos, dice, y dignos de arrepentimiento. No hay que quedarnos, porque si el Señor un día éramos esa oveja perdida y fue a buscarnos, y no solamente a buscarnos, sino que sanó nuestras heridas. Porque estábamos, mira, yo cuando andaba perdida estaba destruida, herida, golpeada del mundo. Yo por eso le digo al enemigo mentiroso, está reprendido y derrotado. Yo ya supe lo que es que el mundo te golpee. Desde chiquita fui instruida en el cristianismo, sí, desde pequeña, pero el joven, como todo, cae, flaquea. Cuando está allá afuera, la gente está golpeada, herida, lastimada. Y de ahí el Señor viene y te rescata, te liberta, te perdona, sana tus heridas, te enseña a perdonar, te saca el odio, el resentimiento. Porque yo así estaba, herida, con odio, resentimiento, amargura, tantas cosas. Y le doy gracias a Dios que no permitió que cayera en otras cosas más peores. Porque hay cosas tremendas que en el mundo se pueden hacer, pero bueno, en Cristo Jesús sabemos que dice que aquí todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. No importa la condición ni la situación, un drogadicto puede estar allá en esa calle, pero si usted se acerca y le da una palabra, esa palabra le va a llegar al corazón. Una prostituta puede usted encontrársela allá, no le dé la espalda ni se haga a un lado. Esa mujer también necesita la palabra del Eterno. También el Señor la puede sacar de ahí. Un pandillero que lo ve ahí armado y todo. Yo sé, y uno dice, ay, pues es que en la carne uno tiene miedo ir y acercárseles. Pero es más grande y poderoso el que va con nosotros. ¿Y qué tal si usted se acerca y ese pandillero se convierte a Cristo? Aquí leímos y dice, mira, es que se lo voy a repetir, dice el verso 7 del 15, Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta. Mira qué hermoso. Pero tenemos que llegar con diligencia y ser sabios y prudentes. Porque Dios es grande en misericordia y no importa la condición ni la situación.
Nosotros tenemos que creerle a Dios que Él puede hacer cosas grandes y maravillosas. Hay personas que estaban durmiendo debajo de un puente, absorbiendo esa droga, esa pega, no sé, que hay en la calle. Pero de allá el Señor los sacó y hoy están en un ministerio. Son pastores, están en la alabanza. Son maestros. Por eso dice que lo más vil y lo más menospreciado de este mundo el Señor escogió para avergonzar a lo más sabio y entendido. Porque muchos, porque tienen un diploma ahí colgado de la universidad tal, se creen se ponen alto. Pero el Eterno, el Maestro Jesucristo puede levantar un borrachito y tener la misma unción que también tiene el otro. Porque yo siempre digo, no se trata de títulos ni de estudio, aquí se trata de doblar rodillas, de humillarnos en la presencia del Señor. Es cierto que nosotros tenemos que ser diligentes y estudiar la palabra porque de ahí viene la sabiduría de lo alto, la da el Señor a través de la palabra. Es el pan de vida, es el alimento. La palabra nos corrige, la palabra nos instruye, nos enseña. Y por eso tenemos que ser diligentes, es decir, con diligencia, encontrar, estudiar, así como dice que esta mujer y busca con diligencia hasta encontrarla. Que el Señor nos ayude, hermanas, en esta hermosa hora de la tarde para que nosotros seamos diligentes o sabios, prudentes, y procurar cada día ser llenos más del Espíritu Santo de Dios. Yo le voy a contar esto bien breve porque no quiero salirme del tema y quiero decirle esto, pero sí creo que va con el tema. Porque a veces, antes que pasar este proceso que yo pasé desde septiembre hasta enero, estuve en un proceso. Yo se los comenté a ustedes. Cuando yo las conocí a ustedes, yo estaba todavía en ese proceso. Era una persona, siempre he sido una persona que si tengo o no tengo, me siento igual. O sea, me siento la misma. He tenido como no he tenido y me siento igual. Pero había como que hacía falta sabiduría para administrar quizás la ganancia, digamos, ¿verdad? En el hogar. Entonces era una persona que iba a la tienda y yo decía, ay, me gusta esto, lo puedo comprar, me lo compraba. Pero en ese proceso que yo pasé, aprendí que de qué me servía comprar aquello si no lo necesitaba. O sea, aprendí que para qué voy a comprar aquello si no lo necesita. Cuando quizás otra vez yo decía, lo compro y lo tengo ahí guardado y un día lo voy a ocupar. En ese proceso aprendí algo como que fue algo que yo reflexioné. No fui yo, sino el Señor me hizo pensar y reflexionar. ¿De qué te sirve acumular tantas cosas materiales si hoy estás y mañana quizás no estés? O sea, en esta pandemia y en todo esto que he estado analizando y que se ha vivido, he aprendido eso. Porque muchas personas se afanan por tener cosas materiales y al fin de cuentas, cuando el Señor decide llevarnos, no nos llevamos nada. Entonces eso me hizo a mí cambiar de opinión. O sea, ya no, ahora yo salgo, puedo ir a comprar lo de la semana y ya no soy como antes, que yo decía, ay, quiero eso, me gusta y me lo llevo. Ahora ya no, digo, si lo voy a necesitar, lo llevo y si no, no. Pero antes, aunque no lo necesitara, yo lo traía. Entonces, por eso el Señor en el proceso me regalaba este verso y con esto termino, Romanos 8:28. Y Romanos dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Es decir, en el proceso que usted pase, algo el Señor le quiere enseñar a uno. Algo que también me hizo cambiar de esa manera de pensar fue cuando estudié Proverbios. El libro de Proverbios me ayudó mucho también en esa manera de pensar.
Porque a veces nosotros, hay dos situaciones. A veces buscamos las cosas, las compramos porque las necesitamos. Y otra es solamente porque las queremos, porque es un deseo. O sea, porque yo quiero aquello y lo quiero tener y no lo necesitamos. Es decir, un ejemplo, si yo tengo una computadora y este año salió otra computadora nueva y yo digo, yo quiero esa nueva, pero si la que yo tengo a mí me sirve y me sirve para lo que yo la ocupo, esa no es una necesidad, eso ya es un capricho. ¿Y por qué le hablo de esto? Pues yo no lo sé, yo solamente me dejo guiar por lo que el Señor, pero debemos de ser sabias y prudentes y pedirle al Señor que nos ayude a anhelar más lo de arriba, porque lo de esta tierra aquí se queda. Yo eso lo aprendí en este proceso y yo le doy gracias a Dios y yo lo converso y le digo con mi esposo, aprendí esto en este proceso. Quizás eso estaba ahí en mí que no estaba bueno, porque en verdad hoy lo veo que no estaba bueno. Porque yo digo, ¿por qué comprar algo que no ocupo? Yo más bien estaba acumulando espacio, las cosas. Entonces hay que ser sabio, prudente y diligente. Mejor ahora hay que procurar, hermanas, predicar esta palabra y que las almas vengan a los pies de Cristo. Dice que el que gana almas es sabio. Así es que ese que sea nuestro anhelo, amadas hermanas, orar para que las almas vengan a los pies de Cristo, predicarles la palabra tal como está escrita. Y el Señor se va a encargar de que en esos corazones obre. Nuestro deber es sembrar la semilla. Esa semilla que usted sembró en el corazón de una persona allá afuera, un día alguien vendrá y va a recoger ese fruto. No importa si usted no lo vio, pero otro lo recogió, pero las almas son para el de arriba. Y el Señor sí sabe que usted sembró ahí esa semilla y otro recogió. Porque a veces nosotros decimos, ay, pero es que yo le prediqué a este, se reconcilió conmigo, pero se fue para aquella iglesia. No, mientras persevere, gócese. Porque no podemos ser egoístas. Las almas no son del pastor, no son del líder, no son de la hermana, del hermano. Las almas le pertenecen al que dio la vida por ella. Hasta aquí voy a dejar esta lectura de Lucas 15, bendito Dios de Israel, porque en realidad, hermana, Dios nos habla a través de su palabra cada día. Voy a seguir avanzando, hermana, con los otros dos versos, es Deuteronomio 4:9 y Proverbios 12:27. Gloria a Dios, poderoso es Dios. Aleluya. Maravilloso Cristo.